gracias a Dios por esa oportunidad y gracias a Dios por el tema que ustedes están trabajando ¿en qué tema están? ¿Sí saben, se acuerdan en qué tema estamos en esta serie? El llamado divino, el llamado que Dios hace. Y quería que pensando en esta serie del llamado divino, el llamado de Dios, uno ve en la palabra de Dios esos personajes y cuando uno ve todos esos nombres de esos hombres y mujeres de Dios, uno se imagina, no, esa gente santa, ¿cierto? Y de hecho lo eran, ¿sí? Personas escogidas, llamadas por Dios. Pero quiero que pensemos en esta tarde ya que todas esas personas eran seres humanos de carne y hueso como nosotros. ¿A qué me refiero? Que eran personas con errores, con fragilidades, pecaron muchas veces. Cuando uno comienza a leer todas esas historias, uno dice, pero ¿cómo es posible? Miren, y lo precioso de esto, quiero que pensemos aquí, es que la palabra de Dios no esconde esos capítulos difíciles en la vida de cada persona. Hoy quiero hablarles de una persona, David, por ejemplo. ¿Quiénes han leído la vida de David? ¿La han leído? ¿Algunos sí? Bueno, los que no la han leído, les animo que puedan leer en Primera, Segunda Samuel, en Reyes, Crónicas, y puedan leer todos estos libros porque de manera complementaria nos dan una vista panorámica de la vida de David. Y usted me dirá, ¿se repiten? Sí, se repiten, pero desde otra perspectiva. Mientras el libro de los Reyes nos da una perspectiva más de la realeza, más política, Crónicas nos da una perspectiva más sacerdotal, pero uno puede ver a David, por ejemplo, un hombre conforme al corazón de Dios, pero dígame, ¿David pecó o no? Y terrible, cuando uno ve el pecado de David, sin vergüenza ese, ¿sí lo han leído? O sea, si uno, para resumir, el que no lo ha leído, el tipo ve a una mujer, la manda a llamar, duerme con ella, queda embarazada, ¿y qué hago para tapar el pecado? No, pues mando matar al marido. Y cuando uno lee esa historia, uno ve que el marido fiel, y por ser fiel, lo matan. La primera vez que yo leí ese relato, no, eso me daba ganas de llorar, decía, ¿y ese es el hombre conforme al corazón de Dios? Como dicen en Colombia, mucho desgraciado, ¿cierto? Imposible. Es más, los abogados de pronto dirán, mire, cometió un crimen con todos los agravantes de ley. Premeditación, alevosía y ventaja, ¿cierto? Terrible. Pero ¿saben por qué la Biblia le dice un hombre conforme al corazón de Dios? Si Saúl cometió pecados espantosos también, pero no tanto como el de David. Mire, Saúl no se arrepintió, David sí. Y creo que lo que me encanta de la palabra de Dios cuando habla de estas personas es que uno ve sus errores, sus fallas. Y creo que nosotros muchas veces pensamos que seguir al Señor implica que tenemos que ser santos, inmaculados. Y ninguno de nosotros aquí lo es. Es más, llegamos un domingo como hoy a cantar al Señor, escuchar su palabra y cada uno viene con una carga, una preocupación, un dolor y estamos cantando, que estamos alegres, pero dígame si a veces no hay tristezas que llevamos por dentro y pecados que llevamos con los que luchamos también. Y uno dice, por eso qué bueno estar a veces en grupos, tener amigos para poder hacernos vulnerables y compartir, porque los hombres de Dios en la Biblia también cometieron pecados como nosotros. Somos unos pecadores. Pero gracias a Dios por su gracia, perdonados. Y quiero que pensemos hoy en ese llamado divino que Dios le hace a David. Y cuando vemos a este hombre, quiero que veamos algunos pasajes. Vamos a leer la palabra de Dios. Yo quiero que vean cómo empieza. Miren 1 Samuel 16:1. Ahí ustedes lo tienen ahí en pantalla. Si quieren pueden abrir sus Biblias o encender sus teléfonos ahí, pero pueden verlo en pantalla. Mire lo que dice, y le resalté algunas cositas. Dice en 1 Samuel 16, dice, el Señor le dijo a Samuel. Para quienes no han leído esa parte de la historia, les cuento un poquito. Samuel era un hombre de Dios, la autoridad espiritual del pueblo en ese tiempo. Y el Señor le habla a esa autoridad espiritual y le dice, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Ahora, ¿por qué mencionamos a Saúl? Si vamos a hablar de David. Porque Saúl era el primer rey. Reinó 40 años, luego David 40 años y luego Salomón 40 años. Fueron 120 años de Reino Unido. Y Saúl fue el primer rey que Samuel eligió. Dios lo usó a Samuel para que ungiera a Saúl. Y obviamente Samuel estaba triste porque Saúl había sido desechado. Miren lo que estamos diciendo. Dios había desechado a Saúl
por su desobediencia y su corazón no arrepentido. Y Samuel estaba llorando. Miren, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Yo les pregunto, ¿tendría motivos Samuel de estar llorando? ¿Sí o no? Claro, el rey había sido desechado, el rey había pecado y las consecuencias de eso no solamente la vivía el rey, sino también la vivía el pueblo. Es decir, cuando el gobernante falla, pues sufren todos, ¿sí? Y me llama la atención que Dios le dice, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Mire, cuando yo leo esto digo, oiga, Señor, déjelo llorar, ¿cierto? Eso me hizo recordar de una como cuando, yo no sé, algunos de ustedes fueron criados así. ¿Se acuerdan cuando uno de niño lloraba y el papá le decía, no llore? ¿Sí le dijeron eso? Los hombres no lloran. ¿A quién le dijeron eso alguna vez? A los de mi generación, ¿cierto? Oiga, llorar es un regalo de Dios. Las lágrimas son un regalo de Dios porque es una manera de desahogar el dolor que uno lleva adentro. Y aquí Samuel, un hombre, ¿sí? Está llorando. Señor, está llorando. Y Dios va y le dice, ya deja tanta lloradera. Yo leí eso y digo, Señor, déjalo llorar, pobrecito. Pero también me puse a pensar que hay tiempo para llorar y también hay tiempo para reaccionar. Y le dice, reacciona. Y le dice, en vez de llorar, mejor llena de aceite tu cuerno. El cuerno era como un recipiente, ¿sí? Y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Y está resaltado ahí Belén, Isaí, que vamos a hablar en un momento acerca de esto. Pero el texto continúa y dice lo siguiente, ¿y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, ¿qué cosa? Me matará. Pues claro, si Saúl todavía es rey y Samuel va a ir a elegir al nuevo rey, dígame si no. Entonces, y Samuel se preocupa y le dice, Señor, ¿yo cómo voy a hacer eso? Y vea lo que Dios se inventa aquí, vea lo que le dice Dios. Le dice, mira, lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Uno dice, y el Señor tan avión, ¿no? Está tan avispado ahí. Pero es que de verdad lo hace, porque si uno sigue leyendo, mire lo que dice. Dice entonces el versículo 3, invita a Isaí al sacrificio, entonces te explicará lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. O sea, Dios le dice, mire, vamos a hacer aquí una ceremonia y va a ser la oportunidad. El texto continúa y dice lo siguiente, en el versículo 4, miren, Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Muy obediente Samuel, aunque Samuel también fue un hombre que cometió errores y también hay cosas que contar de él. Dice, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. A uno le llama la atención esto, ¿cierto? ¿Cómo así que Samuel llega y le preguntan, ¿vienes en son de paz? Uno lee y se imagina, es que Samuel era como medio belicoso, medio bravo o qué. Miren, realmente no era eso. Eso es como cuando uno deja de visitar a alguien, no sé si les ha pasado. A mí como pastor me gusta visitar a las personas de mi iglesia, pues uno no alcanza a visitar a todos, pero trata lo que puede. Y a veces no visita a alguien y después de mucho tiempo le dice, oye, quisiera visitarte. Y me miran y me dicen, ¿y qué he hecho? Es más o menos algo así lo que está pasando acá. Llega Samuel y lo ven y le dice, ¿vienes en son de paz? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho, Samuel? ¿No? Es más o menos un poquito. Samuel dice, no, tranquilo, miren, no pasa nada, muchachos. No se preocupen. El texto continúa en el versículo 5 y dice así. Claro que sí, he venido en son de paz, ¿sí? He venido a ofrecerle al Señor ¿qué dice? Un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Es todo el rito de la purificación para un momento especial. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda, que este es el ungido del Señor. El propósito de Samuel era visitar a esta familia, a este pueblo, Belén, a esta familia, a la familia de Isaí, para escoger al nuevo rey. ¿A quién? ¿Cómo se imaginan ustedes a Eliab? Porque él dice, y pensó, sin duda, este es el ungido del Señor. ¿Cómo se lo imaginan? De pronto alto, fuerte, apuesto, ¿cierto? Porque es el futuro rey. Además, con el precedente de Saúl. Recuerden los que han leído, ¿cómo era Saúl?
Era un tipo alto, ¿cierto? Dice que sobresalía por todo el pueblo. Y dice que vio a Eliab y pensó, sin duda, este es el ungido del Señor. Miren, quiero que pensemos en esta tarde en que la lógica de Dios no va con nosotros. Es la ilógica lógica para nosotros. Porque ¿cómo así? Miren, y me llama la atención que Samuel, siendo un hombre de Dios, piensa en esta persona, pero vean lo que dice el texto. Dice, pero el Señor le dijo, no te dejes impresionar, ¿por qué? Por su apariencia ni por su ¿qué? A mí como me encanta ese versículo. Algunos acá tienen que estar de acuerdo conmigo. Así yo conquisté a mi esposa, le mostré ese versículo y le dije, mi amor. Mire, uno esperaría que el futuro rey sea un tipo así, alto, fuerte. Por eso Samuel, miren, el hombre de Dios está pensando de esa manera también. Y cuando lo ve, dice, este es. Y Dios le dice, no, Samuel, te estás equivocando. Tu lógica no es mi lógica. ¿Sí piensan en eso? Miren, cómo me encanta la palabra de Dios pensar en este tema, porque veo que Dios siempre hace cosas escandalosas para nosotros. Nos ha puesto a pensar en eso de que, ¿cómo así que más bienaventurado es dar que recibir? No, eso se podrá aplicar al box, ¿cierto? Pero, ¿cómo así que más feliz es dar que recibir? Que el primero será postrero y el postrero primero. Esa lógica ilógica, ¿sí? Del llamado divino. Pero miren, Samuel, el hombre de Dios, se dejó impresionar por esto y por eso Dios le tiene que decir, mire, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo ¿en qué? En el corazón, ¿cierto? Ahora, miren, uno dice, ay, tan lindo ese versículo, ¿cierto? Pero usted de papá o de mamá, viene el muchacho a pedirle la mano a su hija. ¿Quiénes tienen hijas aquí? Mujeres, hijas. Y van a pedir la mano de su hija y viene un muchachito, como feíto el muchacho. Y su hija le dice, papá, pero él tiene un corazón muy lindo. ¿Y usted qué dice? Ay, mi hijita, sí, papá, en el fondo es muy lindo, pero muy en el fondo, mi hija. ¿Sí o no? Porque usted como papá, como mamá, quiere el niño lindo para su hija. Para mi princesa, un niño lindo, ¿cierto? Pero nosotros somos como Samuel también. Comenzamos a pensar en lo externo y nos dejamos llevar por eso. Miren, en el grupo de jóvenes yo recuerdo había un muchacho que le decían Proverbios 15:13. Eso fue en el Perú. Esos peruanos son duros. ¿Usted sabe qué dice Proverbios 15:13? Dice, el corazón alegre hermosea el rostro. A él le decían corazón triste. A Gloria Estela no le gusta que yo haga esos chistes porque dice esto es bullying. Pero miren, yo encuentro bullying en la Biblia también. ¿Cómo así que Dios le dice a Samuel, deje de tanta lloradera, Samuel? ¿Sí? Déjelo llorar, Señor, déjelo llorar. Él tenía razones para llorar. Pero mire, la lógica de Dios no es nuestra lógica. Samuel, el hombre de Dios, fijándose en los aspectos externos y no viendo las cosas como Dios quería que la vieran. Y el texto continúa y quiero avanzar. Mira lo que dice el versículo 8 y 9. Dice, entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel. Pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió, tampoco a este ha escogido el Señor. Luego continúa el versículo 10, vea lo que dice. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido, ¿a qué? A ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más que pequeño, respondió Isaí. Pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Miren, usted ya sabe lo que sigue, ¿cierto? El más pequeño va a ser, miren, el más pequeño va a ser elegido. ¿No les llama eso la atención? El más pequeño. El texto continúa. Quiero que terminemos de leer el pasaje para luego reflexionar en algunos aspectos que quiero resaltar. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia, pero pequeño, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero el Señor le dijo a Samuel, este es, levántate,
y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y de ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá, vale decir, a su casa. Este relato nos muestra esto de la ilógica lógica del llamado de Dios. Dios escogiendo al más pequeño. Porque muchas veces pensamos que aquí en la iglesia del Señor, pensando en toda esta visión de plantar iglesias en América Latina y el mundo, porque pensamos en Europa, gracias a Dios por este desafío tan grande. Y cuando pensamos en todo eso nos sentimos tan pequeños, tan minúsculos. A veces uno dice, tan ridículos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Unos poquitos pastores, ¿cierto? Pero miren, a Dios le place usar lo pequeño. Es el escándalo de lo minúsculo. Y por eso, al pensar en esto, ¿por qué la ilógica lógica del llamado de Dios? Porque miren, Dios elige a quien menos imaginamos. Dios elige a quien menos imaginamos. Por eso pensé en titular este mensaje de esta manera, la ilógica lógica de Dios, porque es ilógico para nosotros, pero para Dios es lógico. El más pequeño. Y quiero resaltar solo algunas partes. Miren, el texto cuando dice, el Señor le dijo, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando si yo lo he rechazado? Y lo manda a un lugar llamado Belén. ¿Ustedes recuerdan Belén? En Belén es famoso, ¿por qué? Porque en Belén nació Jesús. Pero Belén era una ciudad importante, poderosa, cosmopolita. ¿Eso era Belén? No, un pueblo chiquito, pequeño, insignificante, digamos. Y luego dice Isaí, una familia importante, prominente, tampoco. O sea, lo que quiero decir es que se imaginan cuando Dios le dice a Samuel, Samuel, ve a Belén y busca a la familia de Isaí. Yo creo que la primera reacción de Samuel habrá sido, Señor, ¿tú estás seguro? ¿Ahí voy a ir a buscar al futuro rey? Dios escoge. Y miren, y pensando en esto, las genealogías nos dan datos importantes. Miren, en Mateo 1, 5, 6 dice así, dice Salmón, padre de Boz. ¿Le suenan esos nombres? Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab, Boz, padre de Obed. Miren, aquí hay algunos nombres que no sé si usted quiera tomar nota para sus hijos, sus nietos, ¿sí? Pero acá hay unos nombres interesantes. Ese nombre Obed, Boz, ¿ya le suena familiar para los que han leído la historia de Ruth? Dice, cuya madre fue Ruth, Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. Mire, lo que esta genealogía en Mateo nos está mostrando es que la bisabuela de David, ¿cómo se llamaba? Ruth. ¿Sí? Ruth, la bisabuela. ¿Sí? ¿Usted se imagina esa historia familiar de David? La bisabuela, una moabita. La moabita era una mujer, pues los de Moab eran personas no muy apreciadas, no muy consideradas, eran considerados esos paganos, decían los judíos. Y es más, aparece otro nombre aquí, otra mujer, dice que Boz, cuya madre fue Rahab. ¿Se acuerda Rahab quién era? ¿Una qué? Una mujer de vida alegre, ¿cierto? Una prostituta, sí. ¿Usted se imagina eso? O sea, David, la bisabuela, una moabita, una extranjera de un lugar que no era muy apreciado, ¿sí? Porque los judíos no querían a los moabitas. Y su tatarabuela, una prostituta. Otra vez siguiendo el ejemplo de que viene alguien a pedir la mano de su hija. Y usted le dice, mi hijito, y cuéntame de tu familia. Sí, señor, mi bisabuela era una extranjera de esas no muy amadas. ¿Y tu tatarabuela? Una prostituta. ¿Usted se imagina esa historia familiar? Cuando leo las genealogías y uno ve estas cosas, uno se pone a pensar, miren, en toda familia hay historias duras y tristes. En todas. Estoy seguro en la suya hay. Por lo general nos gusta hablar de lo bueno, ¿cierto? Ay, yo tuve un abuelo que fue campeón olímpico, no sé qué, ¿sí? Tu tatarabuelo fue medalla de oro en no sé qué cosas y los nietos, los bisnietos, ay, felices escuchando historias. Pero usted le ha contado historias duras de su familia a sus hijos. Uno dice, no, porque qué vergüenza. Mire, yo les animo, a ver, hasta cuéntenle esas cosas por contraejemplo. A mis niños, a mis hijos, ya están grandotes, ya están viejos. Mi hija se acabó de graduar de veterinaria hace poquito. Yo le digo, ya me puedo atender.
Eh, cuando estaban chiquitos, los acostábamos con mi esposa y les contábamos historias de la palabra de Dios y también historias familiares. Y les decía la historia de un señor que bebía mucho, era alcohólico, sí, sí. Y luego, ese señor era tu abuelo. ¿Tu papá? Sí. Para que usted nunca caiga en esa vaina, ¿sí? Lo que quiero que pensemos aquí es que en toda historia familiar hay como esos huesos, ¿sí? Esas historias feas que nadie quisiera contar. Pero ¿sabe qué me llama la atención o qué me gusta de esto? Es que a pesar de nuestras historias, Dios se vale de eso, porque a pesar de eso, y en esas cosas inclusive, Dios forma un carácter y va trabajando con nosotros. Uno puede pensar, mire, David, tener toda esa historia familiar, Dios escoge personas. La lógica de Dios no va con nosotros. Uno dice, Dios, ¿qué estás haciendo? Dios elige a quien menos imaginamos. No hubiéramos pensado en un chiquito y ni siquiera lo llamaron, tuvieron que buscarlo porque algunos dicen era tan pequeño, algunos creen que probablemente tenía menos de 12 años, porque recuerden que a los 12 años era considerado ya como alguien para la vida pública o religiosa o participar de las actividades religiosas de aquel tiempo. Lo que quiero que pensemos es si alguna vez nos hemos sentido pocos, nos hemos sentido menos, nos hemos sentido poco capacitados de pronto. Miren, a Dios le place escoger a personas así. Elige a quien menos imaginamos. Es la estrategia de Dios. ¿Y sabe por qué lo hace? Para que no haya ningún orgullo ni presunción. Cuando nos sentimos preparados, capacitados, creemos que sí, yo estoy aquí listo. Me alegra que ustedes tengan lo de Informa para capacitarse y prepararse. Pero miren, la mejor preparación y capacitación es la que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros en el diario vivir. En todas esas dificultades y momentos duros de la vida que uno dice, ¿a qué horas? ¿Sí les pasa que cuando uno vive momentos duros me pongo a pensar en David? Imagínense David, ¿a qué hora mi abuelita, sí, una moabita, mi tatarabuela? Qué vergüenza esas historias. Y Dios llama a David, y usted sabe, porque de la descendencia de David van a ser Jesús. ¿Se imaginan qué privilegio? Pero miren, quiero que sigamos pensando en esto. Miren, una segunda razón de esta ilógica lógica es que Dios se fija en lo que nosotros no vemos. Lo hemos visto en el pasaje. Dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda este es, ¿cierto? Pero Dios le dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia o su estatura, porque yo lo he rechazado. Este texto me hace recordar otro texto en el Nuevo Testamento que dice así. Dice, pero Dios escogió ¿qué? Lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Escogió lo qué? Lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo. Algunos dirán aquí, no, este pastor tiene obsesión por lo bajo, lo pequeño y lo chiquito. Lo bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. En Corinto, en esa época, había personas que presumían de ciertas cosas, como hoy también, es algo del ser humano. ¿Se ha dado cuenta que la gente siempre presume de algo? ¿Cierto? Somos así, el ser humano trata de presumir de algo. Si usted tiene alguna habilidad, presume de eso. Y el que de pronto no tiene ninguna habilidad, presume que no tiene nada, no tengo nada, yo no sirvo para nada, yo no sé. Pero de algo tenemos que presumir. Es el problema del ser humano, el orgullo, uno de los problemas, el orgullo. Y Pablo le tiene que decir a esa gente, miren, si ustedes están aquí es porque Dios escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte. Y qué bueno pensar en esto del llamado divino. Dios nos ha hecho a nosotros también un llamado, a cada uno de nosotros. No importa nuestra historia familiar, no importa que de pronto hayamos vivido cosas duras, Dios se fija en el corazón, no se fija en las cosas externas. Y quiero que piensen algo aquí. Hay una historia que es más importante de la historia que conocemos, es la historia de la salvación. En la historia de la salvación, Dios ha llamado personas, ha hecho un llamado divino. Y ustedes han estado ya hablando de algunos y van a seguir hablando de otros. Pero quiero que pensemos en eso. Esa historia se sigue escribiendo y cada uno de nosotros es parte de esa historia. Escuche bien, cada uno de nosotros es parte de esa historia y lo que Dios nos ha dado
talentos, dones, habilidades, recursos en general. Y aún lo que hemos vivido, bueno y malo, doloroso, hay cosas duras en la vida, porque pérdidas, esta pandemia ha sido espantosa, hemos perdido seres queridos. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿No he escuchado a gente decir, estoy peleando con el Señor? ¿Sí he escuchado gente decir eso? Porque uno no entiende a veces el obrar de Dios, hay muchas cosas que no entendemos. Pero quiero decirles, cuando uno piensa en este tema del llamado divino, y qué bueno que estén hablando de esto, es pensar que en la historia de la salvación, en esa historia que está escribiendo el Señor, donde escoge a Abraham y le promete, en ti serán benditas las naciones de la tierra, en esa historia nosotros hoy somos parte. Y Dios quiere que nosotros cumplamos el rol que al que Él nos ha llamado. ¿Con qué? Con lo que Dios nos ha dado. No importa la edad. Algunos dicen, yo estoy muy viejo o yo soy muy joven. No, Dios usa al viejo, al joven, al hombre, a la mujer, al profesional o al técnico, lo que usted tenga. Dios nos ha puesto en un momento, y en un momento histórico complicado, complejo en el mundo, como está viviendo el mundo en este tiempo. Porque Dios tiene propósitos con nosotros. Y cuando pienso en este texto que dice que Dios ha escogido lo vil, lo menospreciado, uno dice, Señor, no me trates tan duro, ¿cierto? Pero miren, Dios tiene propósitos con nosotros. Y quiero que pensemos en algo más. Cuando uno ve este texto y piensa en que Dios capacita de una manera singular. ¿Por qué? Porque el texto dice que, ¿son esos todos tus hijos? Le preguntan. Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo. Se lo trajeron. Lo describen, buen mozo, trigueño, de buena presencia. Y el texto continúa y dice, Samuel tomó el cuerno de aceite, ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces, ¿qué pasó? El Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Miren, si nosotros vamos a llevar a cabo ese rol que Dios quiere que llevemos en este tiempo, va a ser por el poder de su Espíritu Santo en nosotros. No por nuestra habilidad, no por nuestra experiencia, sino por el poder de su Espíritu. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento llegaba a la vida de personas para propósitos específicos, por un tiempo específico. Instrumentalizaba a la gente para un propósito definido. Hoy el Espíritu de Dios llega a la persona para siempre. ¿No les parece bonito eso? El Espíritu de Dios en aquel que se rinde a Jesús. Si una persona le ha dicho, Señor, perdóname, soy pecador, me entrego a ti, el Espíritu de Dios viene a esa persona. Eso es un milagro. ¿Ustedes creen en milagros? Bueno, usted puede salir de acá y decir, yo vi milagros esa mañana porque vi personas con el Espíritu de Dios. Pues usted no va a poder ver el Espíritu, pero si hemos recibido al Señor, acá somos personas que tenemos el Espíritu de Dios y está para siempre. Y ese Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, viene a nosotros y nos da lo que la Biblia llama dones espirituales y nos capacita de una manera especial. Así como el Espíritu vino con poder sobre David y lo capacitó para ser rey y llevar adelante ese rol. ¿Cuál era ese rol que Dios tenía para David? Ser rey. Lo sacó de ser de un pastor de ovejas a ser el pastor de su pueblo. Y todo lo que vivió David como pastor, aún situaciones duras, Dios las usó para que después él pueda cumplir el rol que Dios tenía preparado para él. Por eso todas nuestras vivencias, toda nuestra historia de vida, buena o difícil, Dios las utiliza más adelante con propósitos muy claros. Miren, cada paso en la vida es un aprendizaje para la siguiente. Y pensar que en todas esas cosas el Señor es soberano. Él está presente. Él es el Señor de la historia. Y ver lo que Dios hizo con la vida de ese jovencito. Un jovencito que se lee, es impresionante, es elegido rey y no es que de una asume el reino. Tiene que sufrir, Saúl lo quiere matar, luego tiene que huir en el desierto, esconderse en cuevas. Huir del rey y el rey queriéndolo matar. Y él en medio de tanto dolor y tantos sacrificios y sufrimiento, digamos, yo me pongo a pensar, Señor, ¿ese era el plan que tú tenías para él? Luego llega a ser rey y uno ve todo el recorrido, luego peca, sufre las consecuencias de su pecado, paga caro sus faltas
todo lo que sucede con sus hijos y todo el dolor que viene después. Pero miren, a pesar de todo eso, Dios lleva adelante sus propósitos. Por eso esta tarde quería que pensáramos en esto. Yo no sé cuál será su historia de vida. Yo tengo una historia de vida que contar. Y tengo cosas difíciles que contar. Ahorita acaban de contar que pastor, que presidente, que herencial. Yo quiero decirle, mire, soy peruano viviendo en Colombia. Vengo de un hogar de padres divorciados. Soy el tercero de 5 hermanos. Mis padres se divorciaron. Y dicen que los hijos de padres divorciados se divorcian. Tengo 5 hermanos. La mayor divorciada. El segundo soltero, no ha podido divorciarse. El tercero, por la gracia de Dios, quien habla en esta tarde. La que sigue divorciada y la quinta 2 veces divorciada. No lo digo con orgullo, lo que quiero decir es, ¿ven lo que el pecado hace en la vida de una familia? Ahora, no estoy con eso tampoco creando estigmas. Dicen que las historias se repiten. Cuando en una familia hay alcohol, el alcohólico, el hijo, el nieto, hay historias de suicidios también. Son patrones familiares que se repiten. Pero cuando Jesús llega a la vida, podemos vivir lo que dice su palabra, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero miren, eso no es algo mágico. No, es un proceso, porque llegamos a Cristo, todo pasó, sí, pero uno tiene que... Gracias a Dios, miren, por la gracia de Dios, llevo 27 años de casado, pero he vivido momentos difíciles con mi esposa. Yo amo a mi esposa y la extraño de tantos días que llevo casi una semana sin verla, pero todo buen matrimonio sufre en algún momento, ¿o no? Sí. Todo buen matrimonio sufre. Por eso cuando alguien lee ese texto de todo, de modo que si estoy en Cristo, todo lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Pero esto es un proceso duro. Sería candidato al divorcio. Y mi esposa también viene de un hogar de padres divorciados. Por tanto, según las estadísticas, seríamos candidatos al divorcio. Pero por la gracia de Dios, Dios escribe derecho sobre renglones torcidos, dice un autor. Porque a Él le place llamar las cosas que no son como si fuesen. Me encanta ese versículo en Romanos 4:17, cuando hablando Pablo de Abraham, dice Abraham que creyó en Dios, en aquel que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿No le parece bonito eso? No somos. Cuando uno dice, por eso yo no soy nada, pero en ti soy todo. Porque es el poder de Dios, el Espíritu de Dios que llega a la vida de una persona para transformarla y hacerla de nuevo. Todos nosotros cometemos errores, todos nosotros tenemos historias tristes de nuestras familias que contar. Yo no sé cuál será la suya. No sé qué usted podrá contar, pero quiero decirle algo. Cuando uno llega a Cristo Jesús, Dios nos llama y nos llama con un propósito definido, con un rol para nosotros. Y cuando vivimos dentro de ese propósito, somos felices a pesar de lo que nos toque vivir. A pesar de lo que nos toque vivir. Por eso, a manera de conclusión, yo quiero ponerle algo aquí en pantalla. Miren, a Él le place usar lo frágil, lo débil, lo menos probable, para que no quede duda que fue Él quien obró por el poder de su Espíritu y la gloria sea solo para Él. Nuestra parte es confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros y reconocer en humildad nuestra necesidad del Señor. Textos como esos nos deben llamar a la humildad, a decir, Señor, estoy aquí, estoy en tus manos, quiero vivir de acuerdo a tu propósito. Aún en medio de lo que soy y lo que tengo, sea mucho o poco. Miren, cuando una persona se humilla delante del Señor, un autor dice lo siguiente, miren, hay gente tan grande, que ellos no lo saben. Porque todo lo que tienen reconocen que es por gracia de Dios. En Él existimos, nos movemos y somos. Jesucristo vino a esta tierra a dar la vida por nosotros para que nosotros podamos vivir en ese propósito, en sus planes y vivir solo para Él. Yo quisiera que pensáramos en esto porque cuando pienso en esto de la familia de iglesias, miren, no hay mayor propósito, y voy terminando, en esta tierra que vivir para la gloria de Dios, haciendo que otros también le den la gloria. Por eso queremos plantar más iglesias, para que más personas glorifiquen al Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por la sinergia
de los dones y talentos que Dios ha repartido en su pueblo. Y cada uno de nosotros tiene un rol protagónico e importante. Ninguno de nosotros sobra, porque somos el cuerpo de Cristo. Y si alguien está por primera vez aquí y dice, usted si hoy decide seguir a Jesús, es parte del cuerpo de Cristo. Y Dios tiene un rol para usted también. Y juntos, si cumplimos ese rol, vamos a poder seguir avanzando y cumplir lo que el Señor nos dejó como tarea. Vayan y hagan discípulos a todas partes, a todo el mundo. ¿Cierto? Porque vivir para esto es lo más grande en la tierra. Yo sé que algunos anhelan como papás que sus hijos sean profesionales, estudien, y qué bueno que usted tenga metas y sueños en toda área en la vida. Pero escúcheme bien, no hay mayor empresa, no hay mayor proyecto en la vida que estar en los negocios del Señor. Qué privilegio gastar la vida. Por eso el apóstol Pablo dice, con todo el placer, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. ¿No les parece bonito eso? Por eso los jóvenes que están aquí y me escuchan, qué bueno que estudien, tengan buenos trabajos, pero recuerden, no hay mayor propósito en la vida que vivir para la gloria de Dios y que otros lo conozcan y lo sigan. Yo quisiera orar, acompáñenme a orar, vamos a pedirle al Señor por esto. Señor, gracias que en tu palabra vemos que tú usas personas sencillas, comunes y corrientes para hacer grandes cosas, para que no quede duda que fue tu poder. Señor, en esta tierra queremos vivir avanzando en todas las áreas, pero sobre todo, Señor, queremos vivir para tu gloria. No hay mayor propósito que vivir dentro de tus planes. Queremos vivir para ti. Señor, aquí estamos un grupo de tus hijos. Tú has repartido aquí dones, talentos, habilidades, recursos en general. También tenemos preocupaciones, dolores, quebrantos, necesidades. Pero gracias, Señor, porque nada de eso es ajeno a ti. Y tú usas todo eso, Señor, para formarnos, para trabajar con nosotros, para seguir llevando adelante tus planes. Señor, tú usaste a ese jovencito que nadie tomó en cuenta y lo usaste para hacer cosas grandes y para de su descendencia levantar a Jesús, nuestro Salvador. Señor, sírvete de nosotros hoy en este tiempo donde aún seguimos en pandemia. Perdónanos cuando peleamos contigo, como solemos decir, porque no entendemos tu lógica. Queremos en momentos como ese decirte, Señor, perdónanos. Queremos confiar en ti y queremos confiar que en medio de todas esas situaciones tú sigues llevando adelante tus propósitos. Señor, gracias. Sírvete de cada uno y permítenos en esta tierra vivir como tú quieres que vivamos, para tu gloria y para tu honra. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, bendito Rey. Extiende tu mano de gracia, de bendición sobre cada uno de nosotros, sobre cada familia aquí presente, Señor. Derrama gracia y bendición. Bendícenos para hacer bendición. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.